Centrar en esta pregunta que dice: ¿quién es el empleado que tiene el permiso o privilegio? Eso era examinar la tabla privilege de aprobar las compras. Entonces, si yo vuelvo y miro ese modelo de base de datos de Norwin, yo podía identificar la tabla empleados. Ve que esto está gigante. La tabla empleados, ábrete. Pues esto está muy chiquito, ¿no puede poner más grande? Ahí sí, está perfecta. La tabla empleados, si yo examino por aquí, se une con la tabla privilegios, pero lo hace por medio de esta otra tablita. Entonces esta es la que me daba a entender a mí qué privilegio tenía cuál empleado, qué privilegio tiene cada empleado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era la misión en ese ejercicio de cuál es el empleado que tiene el privilegio de aprobar compras? La tarea era analizar la tabla empleados, analizar la tabla empleado privilegios y analizar la tabla privilegios para poder responder esa pregunta. ¿Cuál es el empleado que tiene el privilegio de aprobar compras? Listo. La forma tradicional sería examinar qué hay en empleados. Bueno, en empleados hay esta información, está el ID del empleado, cuál es la compañía a la que pertenece, su apellido, su nombre, pero en esta tabla yo no veo nada que tenga que ver con privilegios. O sea, aquí no está la información, entonces no es por ahí. Pero yo miro el modelo y el modelo me dice empleado se une con empleado privilegios. Listo. Entonces voy a empleado privilegios. Según esto tengo un solo dato, un employee ID y un privilege ID. Ese es el identificador del privilegio. La pregunta es, ¿esta tabla me dice cuál es el privilegio? No. Me dice cuál es el empleado, me dice cuál es el identificador del privilegio, pero no sé qué privilegio es este. Para saber qué privilegio es este, entonces yo sigo como la ruta. Arranqué desde acá, me fui a la tabla empleados y ahora voy a ver cuál es el privilegio. Entonces, ¿a dónde voy a ir a caer yo? A privilegios, ¿sí o no? Listo, entonces voy a privilegios, y ahí voy a encontrar un solo dato, que el 2, que ese 2 es el que estaba allá arriba en los datos, ¿sí o no? El 2 significa Purchase Approvals, traducción, aprobación de compras, casi, aprobación de compras, que eso era lo que estaba preguntando aquí. ¿Quién es el empleado que tiene el permiso o privilegio de aprobar compras? Entonces, como yo ya identifiqué, el permiso de aprobar compras es el identificador 2. Luego vengo acá. Ese identificador 2 está asignado al empleado que tiene el código 2, ¿sí o no? Y el código número 2 le pertenece a Andrew Sensini, ¿cierto? Entonces, la solución de ese punto era algo así. Where ID igual a 2. ¿No es cierto? Y listo, ya. Ese es el empleado que tiene el privilegio de aprobar compras, pero porque yo hice manualmente el examen, ¿cierto? Ahora, lo voy a hacer automático. Yo ya sé, porque examiné la tabla, yo ya sé cómo se llama el privilegio de aprobar compras. Miren, Privilege Name, Purchase Approvals. Eso es aprobar compras. Lo voy a copiar, lo voy a guardar por ahí. Ahora, yo le voy a decir al sistema, muéstreme el nombre y el apellido del empleado, pero únase con privilegio de empleado y a su vez para poder, es que necesito jalarme el nombre del privilegio. ¿Dónde está el nombre del privilegio? Está acá abajo. Entonces necesito hacer esta otra unión. Eso va a ser para poder preguntar por el nombre del privilegio. Eso va a ser un join de un join. ¿Listo? Hasta ahora hemos unido dos tablas. En este caso voy a unir tres. Voy a unir empleados con privilegios de empleados y con privilegios. Para poder preguntar, ¿cuál es el empleado que tiene el privilegio de aprobar compras? Directa y explícitamente. Que no vaya a ser como lo hice ahorita, que fue un examen visual, esta tabla tiene este dato, esta tabla tiene otro dato. Conclusión, where ID igual a 2, pero no voy a poner, en el where no voy a poner el ID del empleado. En el where voy a poner el nombre del privilegio. ¿Claro lo que me propongo? Sí, bien, entonces hagámoslo.
Voy acá. Vamos a hacer la consulta. Tráigame, y le voy a poner un alias a esto. Estas comillas son opcionales, se las puedo quitar. Voy a ponerle un alias a la tabla empleados, la voy a llamar soy minimalista. Lo mínimo, listo. Entonces, ¿qué quiero ver yo? Yo quiero ver del empleado, yo quiero ver el nombre y el apellido. Listo, solo eso. Nombre y apellido. De pronto pongámosle el identificador, ¿cierto? Para saber qué número tenía. Listo. Todavía no voy a poner el where. Ahora, hacia abajo. De hecho, estas consultas siempre es bueno como dividirlas por secciones. Primero el select, después el from, después el where. Eso funciona igualito en un solo renglón, da lo mismo. Pero por orden y además porque el sistema me va a decir error en la línea 3, me está más fácil. Porque o si no, él me va a decir error en la línea 1. Pues que la línea 1 es una chorrera de código y la línea 1. En cambio, si yo lo divido así, él me va a decir error en la línea 2. Ah, no, al grano, el error está en tal parte. Descarto el resto, ¿sí o qué? Bueno. Ahora, quiero ver solo el nombre, el apellido y el identificador del empleado. Pero la información está en otra parte. Entonces voy a unirme con la tabla Employee Privilege. Y a este le voy a poner un seudónimo, un alias, EP. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo se une la tabla empleados con la tabla Employee Privilege? Pues ellos dos se unen por medio de la tabla empleados, ID, y de la tabla Employee Privilege, o sea, EP. Pues ahí está el primerito, ¿sí o no? Employee ID. Eso es lo que une esas dos tablas, bien. Pero me falta hacer una unión con una tercera tabla, ¿cierto? Listo. Que esa es la de los privilegios. Entonces, otro join. Ahora, advertencia importante acá. Aquí uní dos tablas, esta con esta. Este otro join, ahí me permite poner una tercera tabla. Usted hace el análisis riguroso y va a decir ni total tabla. Pero ¿a quién puede unir? ¿Con quién va a unir esa tabla? Con quien quiera. ¿Cuál de las dos? La que el sentido común le diga. Es decir, la nueva tabla que yo ponga acá, supongamos que llama la tabla X, yo podría unir la tabla X con la tabla empleado. O podría unir la tabla X con la tabla empleado privilegios. Siempre y cuando exista una unión entre esas tablas. Si hay una llave primaria y foránea involucradas, hágale. Si no, pues replantee la unión. Entonces yo ya identifiqué. El orden de esto es, primero, uno, esta con esta. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué sigue? ¿A quién voy a unir con quién? Casi. Employee Privilege la voy a unir con privilegios. Ahí sí. No puedo unir, no puedo unir directamente empleados con privilegios. No, directamente no. Vamos un paso a la vez. Primero de empleados a empleados privilegios. Y después de empleados privilegios a privilegios. ¿Listo? O sea, este salto yo no lo puedo hacer de una vez. Pasar de unir esta tabla con esta otra. No puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Qué tienen en común las dos tablas? Nada, no hay nada. En cambio, ¿qué tienen en común la tabla empleados y empleado privilegios? Sí tienen algo en común. Este ID es este mismo ID. ¿Sí o no? Entonces, eso sí lo puedo hacer. Y después, paso 2, unir esta tabla con esta otra tabla. ¿Tienen algo en común? Sí, claro. El identificador del privilegio es este mismo identificador. Entonces ahí indirectamente logré unir empleado o privilegios. Indirectamente, listo. O sea que desde la tabla de empleados ya puedo pedir información de cualquiera de las tres tablas. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya hice la primera unión. Ya uní empleados con empleado privilegios. Ahora sigue, empleado privilegios con privilegios. Acá, voy a unirme ahora con privilegios. Bueno, ¿a quién voy a unir? Y pongámosle un alias, P, ya. ¿Y cómo voy a unir esa tabla privilegios? Bueno, esa tabla privilegios, por medio de su identificador, se va a unir con
no la puedo unir con la E. Con la tabla de empleados no. Entonces en vez de empleados, ¿a quién pongo acá? EP, perfecto. ¿Y cuál de esas dos columnas selecciono? Muy bien. Listo. Entonces, esta orden que tengo aquí, así como está planteada, ahí, está uniendo. En primera instancia, une. Por aquí va a tener, esta es la tablita que llamé E, o sea, empleado. ¿Cierto? Vale ahí. Con este primer join, estoy uniendo esa E, la estoy uniendo con la tabla EP. La uno con EP, porque existe esta unión, ¿cierto? Una relación de uno a muchos. Y luego, con este otro join, ¿a quién estoy uniendo? Estoy uniendo, que esta la llamé P, sencillamente, ¿cierto? Entonces ahora estoy uniendo la tabla EP con la tabla P. Conclusión, finalmente, puedo pedirle aquí al select, aquí, yo ya puse información del empleado, pero además de eso, yo puedo pedir información de acá, o puedo pedir información de acá, o puedo pedir información de acá. Listo. La puedo poner en el select, o la puedo poner en el where. Usted puede pedir la información de cualquier columna. Listo. Entonces va a quedar así, where. ¿A quién voy a condicionar? La columna que quiera. Yo necesito particularmente la del nombre del privilegio. Y el nombre del privilegio tiene que ser ahí. Listo. Yo sé que todavía ustedes no iban a llegar allá. Imposible que llegaran allá. Si alguien llegaba así, pues qué áspero. Pero el análisis que hice en un principio, mirar la tabla de privilegios, y empezar a relacionar códigos con códigos manualmente, pues sí, llegábamos al mismo resultado, pero esta es la forma más apropiada. Estoy preguntando por un dato que está en una tabla por allá distante, pero quiero la información de esta otra. Ahí está el uso del join, y un join que trae 3 tablas. ¿Listo? Entonces, si yo ejecuto eso, ¿qué? Sí, esto es una curiosidad interesante. La tabla sí se llama así. Sí, es curioso. Privilege. No, está bien, déjelo así. Ignore esta advertencia. Sí, legalmente hablando, todo lo que está morado es una orden del sistema. Técnicamente hablando, las tablas deberían ser negras. Esta sí no está negra. Pero bueno. Y las columnas, pues se las ponen azul, ¿sí o no? Y lo que es texto, típicamente ha sido rojo, ¿cierto? Bueno, me arriesgo con este. Si no toca cambiar el número de la tabla. No, imposible. Bueno, sí es posible, pero no creo. Vamos a intentarlo. Voy a continuar. Eureka. ¿Y a quién me trajo? El mismo. Andrew Sensini. ID 2. Eso era, como lo tratamos de analizar en un principio, sencillamente select asterisco from employees where ID igual a 2. Pero este ya no es solamente el where ID sea igual a 2. Este fue muy, muy puntual, muy específico. ¿A quién necesito? A aquel que tenga el privilegio de aprobar compras. ¿Cómo? Por medio de la unión de diferentes tablas a las que yo ya le hice el análisis. ¿Sí o no? ¿Dudas con ese ejercicio? No, ese era el único exótico, pues, que se podía hacer de una forma fácil o se podía hacer de esa forma así más estructurada. Listo, a ver qué más había aquí. Ya hay pan comido, listo, avanzo. El que sí es calificable, ahorita lo miramos. Bueno. ¿Cómo así? El cuestionario. Sigo con esto. Vamos a avanzar un poco más y les doy espacio para que se pongan al día en lo que me deben. Sigo acá. Ole, no para acá. Voy por este lado. Voy en este lado.
Ya vimos funcionar el right join. Ya comprobé el resultado, ¿sí o no? Listo. Ahora, el left join es exactamente lo mismo, pero con los resultados de la tabla a la izquierda. Entonces, si antes estaba descartando lo que estaba en esta tabla, el amarillo, ya no, perdón, al revés. Si estaba descartando el negro, esta vez ya no descarto el negro. Incluyo el negro, pero descarto al amarillo. Porque si vuelvo y pregunto, ¿cuál es la tabla que está a la derecha en esta instrucción? La tabla 2. ¿Y cuál es la que está a la izquierda? La tabla 1. Que entre comillas aquí la tabla 1 es esta es tabla 1. Ups, esto es tabla 1, esto es tabla 2. Entonces si yo le digo left join, a la izquierda, ¿quién está? Está esta tabla. Le trae las dos tablas completas, lo que trae es tabla 1 y tabla 2. Tabla 2 y tabla 1. ¿Listo? Entonces me trae toda la información de la tabla 1, así algunos de esos datos no estén relacionados acá. Entonces aquí yo voy a ver, literalmente voy a ver un vacío, ya lo vieron funcionando, que eso significa null, ahí no hay nada. ¿Listo? Ya vimos el ejemplo por aquí funcionando. ¿Cuál fue? No, este no fue. Vean, ahí está el null, no hay nada. O sea, Adam West, ¿todos conocen a Adam West, sí o no? No, obvio. El vino la clase pasada. Cultura general, por Dios. ¿Qué hace? No. No ha realizado ninguna orden. Eso es lo que, así se interpreta eso. Entonces, si yo voy a decir en un lenguaje de programación cuántas órdenes hizo tal vendedor, pues podría decirle, cuénteme cuántas hay, por ejemplo, de Buchanan, Steven. ¿Cuántas hay? Hay 2. ¿Cuántas hay de Michael? Bueno, ahí hay varias, en realidad. Hay varias de Margaret. Pero la conclusión de esta tabla, de ahí tengo varias órdenes. Para cada orden me dice quién hizo esa orden. Pero por el right join, este me da a entender, este vendedor, Adam West, no realizó ninguna orden. Uy, pero no era todo. ¿Mm? No era todo. Lo que es